Bueno, ya hemos trabajado con el present simple y tal, ¿vale? Ejercicio, no sé qué. Y hay una cosita en relación sobre todo con las preguntas que vamos a ver hoy, que son las question words, ¿vale? Dentro del apartado Theory and Resources, teoría y recursos, ¿no? Está la segunda entrada, dice question words. Esto es algo que ya hemos visto, o sea, hemos visto algunas, no lo hemos visto como lo vamos a ver ahora explicado y tal, pero sí ya hemos hablado de ello de alguna manera. Mira, muchas de las preguntas que vemos, por ejemplo, las que veíamos en el bloque anterior de ¿Do you work? ¿Does she go to the cinema? Esas preguntas su respuesta era sí o no. ¿Va al cine? Sí, no. ¿Trabajas aquí? Sí, no. Pero hay otras preguntas cuya respuesta no es solamente sí o no, es una frase, y esas preguntas son las que llevan delante, las que empiezan por lo que llamamos question words. Por ejemplo, en la unidad 1 estuvimos trabajando con varias de estas preguntas. ¿Cómo se decía cuál es tu nombre o cómo te llamas? What's your name? What es una partícula interrogativa. ¿Cómo se decía de dónde vienes? ¿De qué país vienes o de dónde eres? Where. Where are you from? Where es otra partícula interrogativa. Pues a eso me refiero, ¿vale? Es decir, ahora vamos a estudiar una serie de question words, las básicas, que son palabras, como digo, que se ponen al principio, siempre al principio de una pregunta, y que me van a pedir una información específica. Es decir, cuando yo digo where are you from y pongo where al principio de la pregunta, lo que yo quiero saber es un lugar. Por eso pongo where. Cuando yo te digo what's your name, ¿vale? Yo quiero saber un algo, en este caso tu nombre. Por eso pongo what al principio de la pregunta. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Un qué? Un qué, exactamente. Entonces, esas son las question words. Partículas, insisto, que se ponen al principio de una pregunta y que piden una información muy concreta. Un lugar, una persona, etc. ¿Solo son esas dos? No, hay algunas más. Aquí tenéis las que hay que saber sí o sí. Luego veremos dos más, ¿eh? Pero bueno, estas son las básicas. Entonces, como estábamos comentando, oye, yo quiero preguntar por un objeto, una cosa, what, ¿qué? What's your name? ¿Vale? Cuando yo quiero preguntar por un tiempo, entonces pongo when, que significa cuándo. Y entonces yo puedo hacer la siguiente pregunta. Ay, perdón. Es que voy a ir saltando para poner ejemplos, ¿vale? When, como digo, para preguntar por un tiempo. Entonces yo puedo tener... A ver si se sube esto para borrar. Yo puedo decir... When is your birthday? Oye, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y me responde, my birthday is in May, por ejemplo. Entonces, when, como yo necesito un dato de tiempo, un cuándo, hago la pregunta poniendo primero when. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? My birthday is in May. Bueno, where, que creo que es la que viene a continuación, ¿no? Where, un lugar. Where are you from? Perdona, es que Sí. cuando se pregunta cuándo es tu cumpleaños, es My birthday is... Vale. A ver, dime, Cristina, porque... No, el when es ¿Cuándo? Y tú contestas, mi cumpleaños es... El día o el mes. Es que lo que apunta Cristina es interesante, porque está está anunciando lo que luego yo voy a comentar. Pero ya lo digo y ahora después lo estoy. Claro, por la contestación. Claro. Cuando yo tengo una pregunta con question word, la contestación tiene que ser siempre una frase completa. Es decir, no me basta con que me diga solamente el detalle o el dato que me hace falta, el tiempo, el lugar. No, dime la frase entera. Te pregunto cuál es tu cumpleaños. ¿Cuándo? Pues tú me preguntas. Mi cumpleaños es tal. Where are you from? ¿De dónde eres? Yo soy de... Es muy importante eso, ¿vale? Ahora después de todas maneras lo vamos a volver a decir y lo tenéis ahí en el aula virtual. Pero cuando yo tengo una pregunta con question word, siempre tengo que responder con una frase completa. ¿Vale? Pero en la vida cotidiana no. Bueno, en la vida cotidiana. Pero Lo que pasa es que es muy raro. yo insisto
¿Por qué? Porque es una forma, porque a partir de ahora nos aparecerán, habrá ejercicios, y entonces es una forma también de que practicáis escribir. Entonces, es verdad, de hecho, algún ejercicio por ahí que hay incluso contradice lo que yo estoy diciendo, porque ponen una pregunta con question word y me ponen un detalle solamente, o sea, me ponen solamente la información. Pero hay que acostumbrarse a que cada vez que haya una pregunta con question word, pongamos una frase completa. Question word, que lo de web. When, what, where. Partícula interrogativa, que diríamos. Siempre que aparezca eso, tiene que ser así. Exactamente. Who. Who. ¿Quién? Cuando yo pregunto por una persona. ¿Vale? Yo quiero saber algo de una, o quiero saber quién es alguien, o por ejemplo, who is your new teacher? ¿Quién es tu nuevo profesor? That's right, ¿no? ¿Quién es tu nuevo o vuestro nuevo profesor? ¿No es cómo? Who, no. ¿Cómo es how? Que ahora después lo vemos. Who, ¿quién? Ah, ¿quién? Entonces, she is Julia. O my new teacher is Julia. Pero con una frase completa. ¿Vale? ¿Contestarías my new? Podrías decir my new, esa podría ser otra posibilidad. My new. Teacher is Julia. Ajá. O she is Julia, cualquiera de las dos. Frase completa y me da la información que necesito. ¿Vale? Más. Why. Bueno, why es por qué. Cuando yo pregunto por un motivo, una razón, una causa. Y why va asociado a otra palabra que ponemos en la respuesta, que es because. Why, ¿por qué? Because, el por qué junto, ¿no? Entonces, siempre que veáis que en una respuesta hay because, es porque en la pregunta hay why. ¿Vale? Como digo ahí, la respuesta a la pregunta con why empieza o contiene because. ¿Vale? Por ejemplo, Un ejemplo. why do you go to school? Porque tú vas a la escuela. Por ejemplo, ¿no? Why do you go to school? Because Because I want mi graduado, ¿no? My certificate. para conseguir Go to mi school. certificado. Para conseguir mi certificado, porque quiero mi certificado. Claro. Like, why? Because. Because, como para decir para. ¿Por qué? El por qué seguido. ¿Por qué vas a la escuela? Porque yo quiero. Entonces, lo importante es que cuando la pregunta haya why, tiene que ser because. Mira, una de las. Siempre why en la respuesta, because. Siempre. Siempre. Una de las formas en las que se suele Siempre preguntar. la primera. La primera. Pues hay veces, por eso digo que empieza o no, porque hay veces que Ah. puede ser I go to school because. Vale. ¿Vale? Y decía que una de las formas en las que se suele preguntar esto, ¿cómo es? Yo te doy una frase, o sea, una pregunta, perdón, con su interrogación y todo, te pongo una respuesta y te digo, te pongo arriba las question words y te digo, ahora completa cada eso con su question word correcta. Entonces, en ese caso, lo que yo me tengo que fijar sobre todo es en la respuesta. La pregunta me ayudará, pero sobre todo me ayudará la respuesta, porque la respuesta estará si se pregunta por una persona, por un lugar, en una razón. ¿Vale? Vale. Y por último, ahora sí, Cristina, how. ¿Es igual? El cómo. Ah, no. No exactamente, ¿Es pero, al revés? pero es verdad que hay suele haber confusión. ¿Vale? Who, how, suele haber confusión. Se dice who. Who, el quién, how, el cómo. Y how es la partícula para preguntar cómo se hace algo, ¿no? Por ejemplo. How old are you, por ejemplo. Vale, pero voy a poner un ejemplo más claro que ese. Por ejemplo, yo puedo decir, oye, how do you go to work? Oye, ¿tú cómo vas al trabajo? Pues, I go to work by car, en un coche. ¿Vale? Entonces, ¿de qué manera vas tú al trabajo? Pues yo voy al trabajo
Ese sería el how. Pero es verdad, como dice Jessica, que hemos encontrado how en otras preguntas como ¿cuántos años tienes? How old are you? O ¿cómo estás? Bien, gracias. How are you? Es verdad eso, hemos encontrado que how está en esas otras preguntas, ¿vale? Pero el significado original de how, como digo, es ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Vale? Bueno, pues estas serían las básicas, ¿vale? How are you? Sería como de viejo eres, ¿no? Literalmente sería ¿cómo de viejo eres? Exactamente. Una cosa, como siempre se pone la interrogación, una pregunta, la interrogación al final, ¿es Sí. obligatorio poner siempre el punto al final de una oración en inglés? No, porque el punto ya va con la interrogación. Ah, sí. Sí, eso pasa Pero igual que en no en castellano. la respuesta. No, en la respuesta En la respuesta. En la respuesta si pones quiere- el punto, sí, Vale, por pero no formalidad. No, yo en ese sentido yo no lo tengo tan en cuenta. Vale. Hombre, por formalidad y tal, pues sí se Vale. pone, pero... Estos ingleses son tan formales. Sí, no. Entonces, what, when, where, who, why y how. ¿Vale? Vale. Esas son las que manejamos y tal. Bueno, ahora lo que viene a continuación va a menos lo que ya os he explicado, ¿no? Lo de que se ponen al principio de la frase, ahí tenéis el esquema de cómo es si la pregunta es con to be, cómo es si la pregunta con presente simple, insistiendo la respuesta siempre sujeto, verbo, complementos, very important, ¿vale? Y más ejemplos, ¿no? Ok, where is your school? It's in the south of the city. When do your brothers start school? They start school this week. Why does Sheila go to the factory? Because she's a factory worker. Y así. ¿Vale? Oigo resoplidos. Sí, pero más complicado. Es que me empezando a poner nervioso. Simplemente, o sea, la estructura de las preguntas es la misma que hemos visto hasta ahora, pero a la que le ponemos delante una partícula y ya está. ¿Vale? Bueno. A partir de ahora iremos viendo más, seguramente en cada unidad habrá otra pregunta o habrá una partícula que estudiar, ¿no? Y que iremos añadiendo a estas, ¿no? Lo que pasa, eso sí, que las que vayamos a ver a partir de ahora serán como mucho más específicas, más particulares. Por ejemplo, estas dos que vamos a añadir como extra, que son habituales, son un poquito más específicas. Fijaos, la primera partícula es what kind of, seguido de un sustantivo. Todo eso, what kind of, más un sustantivo, es una partícula interrogativa, que significa qué tipo de. Cuando yo quiero saber qué clase de comida te gusta, qué tipo de película, es decir, quiero saber eso, una clase, una categoría, un tipo de, pongo what kind of, el nombre y luego ya la pregunta. Entonces yo puedo preguntar, what kind of music do you like? I like pop music. Pop music, por ejemplo. That's right. Se pondría todo igual. Ajá. O por ejemplo, yo puedo preguntar, let's see, what kind of food Comida. do you love? ¿No? Oye, ¿qué tipo de comida te encanta? ¿No? Y todo esto, what kind of, más el nombre. ¿Cómo lo contestarías? ¿Cómo lo contestaría? Pues yo puedo decir, I love. Una forma sería, I love, no sé, Italian food. Puede ser una manera. O si además no se me pues my favorite food is Italian food. ¿Vale? Cualquiera de las dos podría valer. Siempre que fuera frase completa. ¿Vale? What kind of, más un sustantivo. Y si la pregunta fuera qué tipo de comida le gusta a tu prima. What kind of food does your cousin like? Y contestarías con She... el dos, con el dos. No, contestaría a ella le gusta, she likes, vale. O she loves. ¿Vale? Vale. Siempre sujeto, verbo, complemento. Vale. Y la última que vamos a ver por hoy es which. Fijaos la traducción, qué o cuál. Y alguien me puede decir, un momento. Pero si qué o cuál ya me has dicho que es what. ¿Cómo esto que me lo ponen ahora en otro sitio diferente? Porque esta es
muy específica. Este tiene un punto diferente. Fijaos, which se utiliza en preguntas en donde yo doy a elegir a la persona a la que le pregunto entre 2 o 3 opciones. Esta pregunta de, oye, ¿cuál prefieres? ¿La azul o la roja? ¿Qué te gusta más? ¿Comida italiana o comida...? Es decir, cuando en una pregunta yo le doy a la otra persona, a la persona a la que pregunto, unas opciones muy limitadas, 2, 3 como mucho, y esas opciones además suelen aparecer dentro de la pregunta, ese qué o cuál no es what, es which. Fijaos. Which do you prefer? The blue jacket or the red one? Oye, ¿qué prefieres? ¿La chaqueta azul o la roja? Dice, I prefer the blue jacket. Prefiero el azul. Entonces, veis que en la pregunta misma se da a elegir. Hay 2 opciones, que suele ser lo habitual. Entonces, como yo le doy a la persona a la que le hago la pregunta, le planteo esa elección, lógicamente entre 2 objetos, 2 lugares, 2 cosas, 2 algo, en lugar de utilizar what, utilizo which. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo decir también which is your favorite team? Barça or Real Madrid, ¿no? Por Real Madrid. Ninguno. Yo soy del Atlético. Bueno, Sufridora. uy, me lo tenías que haber dicho después del examen. ¿De qué equipo eres? Bueno, si no me gusta que me digan del Atlético de Madrid y vivo en Madrid. Claro, muy bien, sí que sí, está bien. A la Madrid. Ay, Cristina, qué El bien. Atlético también está en Madrid, ¿eh? Bueno, he dicho, si no me gusta el Atlético. Bueno, claro, aquí me dan entre 2 elecciones. 2 opciones, mejor dicho. Sufridora, ¿no? Me dice a mí. Me da entre 2 opciones. Entonces, como me da a elegir, por eso pongo which y no pongo what. Entonces yo pondría, pues, my favorite team es bla, 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 bla. Un ejemplo, perdona que vuelva Sí, sí. atrás, con el watch del qué. Vale. Sí, mira, lo vamos a poner, lo ponemos encima para que sí se vea. ¿Cuál pregunta sería? Por ejemplo. ¿Qué quieres comer hoy? Por ejemplo, what. Por ejemplo, esa es buena. Ay, no, ¿qué hago? Para diferenciar lo que es So, cosa, no tengo ejemplo. what do you want to eat, ¿no? ¿Qué quieres comer? Literalmente así. Claro, ¿por qué aquí what y no which? Porque yo no te doy a elegir. Yo te digo, oye, ¿qué quieres comer? Pues no sé, y lo que sea. Si te diera a elegir, te diría, which do you want to eat? ¿Pasta or pizza? Ahí sí pondría which. Pero como hay en esa pregunta con what, en el ejemplo que ha dado Cristina, no hay elección, pues entonces tengo que poner what. Vale. Vale, gracias. You're welcome. Déjanos Y ahora un tenemos ratito para 35. estudiar. Estamos atacados con el examen. Bueno, tenemos todavía que ver una cosita más. Perdona, como has dicho que No. terminamos, perdona. No, es que solo me queda el vocabulario. Vale. Así que comentarios, ¿no? Vale. Borrar esto. Vale. Bueno, para ganar tiempo, entonces, y en lugar de... esto último no, que se me olvidó decir. Lo que viene a partir después de which, que empieza... Si el auxiliar es el verbo to be, nada, olvidadlo. Eso lo tengo ahí puesto, no sé por qué lo he puesto, pero bueno. Ah, genial, perfecto. Vale, entonces, digo, aunque no vamos a tener tiempo para hacer ejercicio, déjame, joder. Pero voy a proyectar uno, si me deja Zoom, acceder a la barra. Voy a proyectar uno con el solución, exactamente, con el solucionario y así lo que queráis, pues podéis hacerlo también en casa, ¿no? Menos mal que tenemos a Jessie que nos manda todo al grupo. La mejor. Y lo facilita mucho. También recordad, yo siempre lo digo, que podéis también acceder, podéis acceder a través de las videoclases, ¿no? Pero, también. vale. Bueno, pues... A
El otro día me parece que dice, ¿no serás de las empleadas que se ponen en primera fila? Sí soy. La primerita, el segundo. Vale. No, para nada. Te voy a hacer una botella de vino para ver. Bueno, este es el ejercicio, ¿ves? Que es un poco del tipo que yo digo y de que, bueno, si se preguntara, es una de las formas en las que yo suelo preguntaría. Te doy la pregunta, te doy la respuesta y tú me dices cuál es la question word. En el caso de que apareciera en el examen, seguramente yo te daría las question words, pero... Eso te iba a preguntar, vas a decir, Seguramente, pero aunque imagínate que no, por lo que sea como el ejercicio, no te las pone. Bueno, no son tantas y demás como para... ¿Vale? Todo lo de want, What, when, why, who. ¿Y las exactamente. soluciones las das ahora o...? Las soluciones las proyecto ahora, que Jessica ya está lista. Vale, vale. A ver, espérate que me... A ver, que me va a dejar. Y ya está haciendo su fotito y sin problema. ¿Vale? El de al lado ese también de... No. Ah, pues solo eso el de... Ah, bueno. de question. Ese es que es como con un listening o algo así. Vale, bueno, pues ¿Haces listening? no. En la presencia, en la semipresencia, eso sí, si hacemos...